Nuestro Dios Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nuevamente nos reunimos para aprender de tu palabra, Señor. Queremos que tú nos sigas hablando, también guiando, animando, corrigiendo. Nuestro Dios, queremos seguir aprendiendo. Nuestro Dios, también rogamos por los que se están conectando, por cada uno de ellos, que tú los ayudes, los guardes. Y el tiempo, Señor, que también es importante, y también des palabra de sabiduría a nuestro hermano que nos va a compartir. Así te pido tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Entonces, quedamos en el capítulo 14 de 1 Corintios y vamos a leer desde el versículo 26 en adelante, ¿ya? Dice así, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hasta ahí nomás. Muy bien, estamos entonces terminando el capítulo 14, que hace un grupo desde el capítulo 11 hasta acá, hasta el final de este capítulo 14, con respecto a las reuniones en iglesia, en el culto. Todo lo que dice aquí tiene que ver cuando están reunidos como iglesia, tanto el velo como lo relacionado con la cena, las comidas previas y también los dones, ¿verdad? Que como hemos dicho, lo que tiene que ser supremo es el amor, ya que nunca acabará, que permanecerá para siempre. Y que no solo permanece para siempre junto con la fe y la esperanza, sino que es mayor que ellos. Entonces aquí tenemos, y él sigue tratando de ordenar, porque en el fondo es esta ocasión de escribir de esta manera el apóstol Pablo, es porque estaban usando más los dones y había mucho desorden, mucho deseo de tener una participación en las reuniones, pero no había ningún beneficio para los que oían, porque todos oían cosas que no eran, no se entendían. Si todos hablaban al mismo tiempo, las lenguas, incluso si profetizaban todo al mismo tiempo, no había ningún beneficio para el oyente. Entonces, lo que sí está diciendo que cada creyente pueda llegar, y eso para nosotros, llegar con algo a la reunión, aunque no sea, porque dice, a veces se dice, ¿a quién le toca? A tal, entonces se le toca a él, que ya, entonces yo voy, nomás me dedico, estos días me dedico a hacer otras cosas y después voy, y no llevan nada. No, mira lo que dice aquí. Yo digo que no es así, que cada uno tiene que llevar algo, aunque no participe públicamente. Hermanos y hermanas tienen que llevar algo. Mire, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Es decir, como iglesia, cada uno de vosotros tiene, no que todos tengan lo mismo, sino grupos o alguna cantidad de hermanos tienen una cosa, otros otra. Dice, salmo, ¿ya? Lo vimos un poquito ahí con el hermano Leoncio.
tiene que ver con en este momento con los cánticos, ¿ya? Con los cánticos espirituales, ojalá, que proceden, ¿ya? O que salen, nacen de un corazón lleno de las cosas de Dios, del Espíritu de Dios. Tiene doctrina o enseñanza, tiene lengua, ¿ya? Idioma, tiene revelación, ¿ya? Que tiene que ver con la revelación de las profecías. Tiene interpretación de las lenguas. Hágase todo para edificación. Entonces, aquí va a empezar a decir cómo hacerlo, pero pone así como un subtítulo o un título para que todo lo que se haga sea para edificación. Y para que sea edificación, la persona tiene que estar quieta, tranquila, escuchando, ¿verdad? Lo que Dios va haciendo con los dones. Se levanta uno y pide un himno. Se levanta otro y tiene lengua, pero siempre y cuando haya intérprete, se asegura que haya un intérprete, porque puede haber alguna visita que hable otro idioma, y el intérprete habla para la iglesia, y el que habla el lengua habla para aquel que habla otro idioma, y Dios a través de la lengua habla las maravillas de Dios, como expresa en el capítulo 2 de los Hechos, es decir, el Evangelio, las cosas de Dios, que las personas que entren y no conocen el idioma general de ese lugar, que también puedan oír a Dios. Pero si no hay intérprete, que calle, porque la iglesia también necesita el escuchar y participar de lo que Dios le está diciendo a esa persona. Si no hay nadie, no van a hablar lengua. O sea, puede haber reuniones sin lenguas. En este caso, si no era necesario, no había ni un problema que no hubiera lenguas. Pero todo se hiciera para edificación. Entonces, si cuando se reúne aquí, todos llevan algo, pero participan los que realmente Dios guía por el Espíritu de Dios. Y Dios lo iba a hacer de acuerdo a su soberanía respecto a esa reunión. Aquí era libre, todos iban y el Señor iba levantando. Es decir, era como le llaman ahora plataforma abierta, no cerrada, porque plataforma cerrada es cuando dice ya le toca a este hermano, le toca al otro, se hace un calendario, lo que sea, es cerrada. Porque a menos que alguno no pueda ir, ¿verdad? Se reemplaza, esa es cerrada. La Biblia en algunos casos lo admite, por ejemplo, si llegaba el apóstol Pablo, hablaba el apóstol Pablo y los demás callaban, ¿ya? Porque Dios le estaba revelando cosas nuevas, ¿ya? Porque era profeta también y además predicaba el Evangelio. Entonces, aquí por lo menos plataforma abierta. Dice así, verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, y ahí el si habla es si llegara a hablar, es condicional. Si llega a haber alguno que habla lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, ¿ya? Y por turno, y uno interprete. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No, si no está impidiendo las lenguas, pero cuando se haga, si llega a haber alguno que habla en lenguas, y si llega a haber necesidad de hablar en lenguas, dice, sea esto por dos o a lo más tres. Es decir, que estén dos o tres allí, ¿ya? No dice que se van a hablar los dos o los tres, pero cuando hablen sea por turno. Y la palabra turno ahí es la traducción de la palabra parte, por parte. Es decir, que cada uno use una parte, pero no todos al mismo tiempo. Y uno interprete. Es decir, las lenguas necesitan la interpretación al lado. ¿Por qué? Porque cuando en el verso anterior dice hágase todo para edificación. Y para edificación, las lenguas tienen que ser interpretadas. Ese idioma que no se conoce allí, pero lo conoce alguno que esté presente, pero que no se conoce por la generalidad de los que están presentes de la iglesia, tiene que haber un intérprete. Ahora, ese intérprete puede ser uno solo, para si hay dos o tres que hablan en lenguas, o podría haber más de un intérprete. Pero a lo mejor necesitaba un solo intérprete, aunque hubieran dos o tres que hablasen en lengua, porque él tenía ese don de interpretar las lenguas, es decir, los idiomas que no eran conocidos en ese lugar. Entonces, como hemos visto ahí en el capítulo 2 de los Hechos, cuando los casi 120 hablaban en lenguas, seguramente lo hacían uno por uno, no todo al mismo tiempo. Pero al pasar el tiempo se daban cuenta que los judíos que vivían en distintos lugares, ¿verdad? Ellos estaban oyendo la maravilla de Dios en sus idiomas eh, nativos.
porque seguramente ellos eran judíos de la dispersión que nacieron en ese lugar, pero eran judíos y venían a Jerusalén a las fiestas. Entonces oían las maravillas de Dios en sus idiomas nativos. Eran idiomas. ¿Por qué? Porque era el deseo de Dios que todos escuchasen el Evangelio. Y hemos hablado del apóstol Pablo, que seguramente donde iba, muchas veces porque hablaba lenguas más que muchos, y seguramente la cantidad de lenguas, dijimos, o la calidad de las lenguas, es decir, que tenía un conocimiento mejor de cada idioma que otros, y cantidad de idiomas también que conocía. Entonces, y hablamos de que pues, si llegó a España entre su primero y segundo encarcelamiento, probablemente ahí tuvo que hablar en latín, ya no sabemos porque había una colonia romana, donde, o sea, un lugar donde era del Imperio Romano, pero si llegó, entró a España mismo, entre sus dos encarcelamientos, tenía que haber hablado español, o el español antiguo. Entonces, seguramente en muchas ocasiones él tuvo que hablar, usar las lenguas, los idiomas que Dios le había dado para que el Evangelio alcanzase a todos los hombres. Entonces dice, si 27, si habla alguno en lengua extraña, ya si llegase a haber alguno, sea esto por 2 o a lo más 3, no más que eso. No necesita 10, no, 2 o 3. Y por turno, es decir, que cada uno use una parte y uno interprete. Dice 28, y si no hay intérprete, si no se da esa condición, que no hay intérprete, calle en la iglesia, es decir, que guarde silencio. O también algunos interpretan esa palabra que es un imperativo, ¿ya? Es un mandato, que él calle, ¿ya? O que alguien lo haga callar, también algunos lo toman así, o que guarde silencio o que sea hecho callar. ¿Para qué no? Porque si no hay intérprete, no necesita hablar en lenguas. Ahora, aquí lo que está hablando, y lo mencionamos alguna vez, es que el don no controlaba a la persona controlaba al don. Es decir, no que el don salía y la persona no podía hacer nada, porque decíamos que eran dones estáticos, como la lengua y la profecía, pero no significa que salía nada más y que la persona no tenía control, porque aquí lo dice. Y si no hay intérprete, es decir, primero tenía que preguntar, ¿hay intérprete? ¿Hay o no? ¿Hay alguno que tenga don? No, no hay ninguno. Bien, entonces me quedo callado. Tenía control sobre el don, no el don sobre la persona. No es que yo se levantaba, no, tengo que hablar porque no puedo detenerme, tengo que hablar. No, no era así. Era controlado. Y eso está hablando en el verso 28, ¿ya? Y si no hay intérprete, si se da esa condición que no hay intérprete, calle en la iglesia. Es decir, que guarde silencio o decirle que no hable, ¿ya? Y cuando le dijeran, si alguien le dijera de afuera que no hable, no tiene problema. Y si él mismo se da cuenta que no hay intérprete, calle. Tiene control sobre el don. Entonces, la construcción de esta cláusula es muy firme porque los dos verbos están en imperativo, ¿ya? ¿Cuáles son? Calle en la iglesia, dice, y hable para sí mismo, dice, y para Dios, ¿ya? Y ese hablar también es imperativo. Entonces, es una construcción muy, muy firme, muy sólida, esta. Es decir, si el apóstol Pablo está mandando eso, es porque hay control sobre el don. Entonces, y hable, otro imperativo, para sí mismo y para Dios. Entonces, Dios le iba a hablar y él le iba a hablar a Dios. Así iba a tener una comunión con Dios directa. No había ni un problema. Y seguramente esa comunicación que le está dando tendría o podría llegar a usar el mismo mensaje en algún momento cuando hubiera intérprete, pero no era el momento. Entonces, cuando fuera el momento que hubiera alguien extranjero, alguien que no conociera el idioma, ¡pum! Dios le va a poner al lado el intérprete y lo va a dar a conocer, y el mismo mensaje que en ese momento era para él y para Dios, una comunicación de la persona que tiene el don con Dios, ni un problema. No significa que ese mensaje no lo iba a dar, pero probablemente lo iba a dar después. Uno se imagina porque los mensajes son de Dios, y ese mensaje o esa revelación que él tenía seguramente iba a ser propicio en otro momento. Entonces lo importante ahí es que el final del verso 26, hágase todo para edificación, no para manifestación de un don, no para que vean que yo tengo el don,
no para que vean que yo soy un creyente espiritual, no para eso, porque muestra todo lo contrario, ¿ya? Muestra que es más carnal que espiritual, porque teniendo según Dios, según aquí lo que tenemos, un control sobre el don, en realidad quiere puro mostrarse. Y es lo que estaba pasando, que hablaban todos al mismo tiempo, todos querían mostrarse que tenían algo, y ese don de la lengua era espectacular, se manifiesta así, y no beneficiaba a nadie, ya no había edificación. Verso 29. Asimismo, los profetas, es decir, los que tenían don de profeta, que era extático también, ¿qué significa? Que ellos, el que tenía el don, Dios, de repente le empezaba a hablar a él, a la persona, y eso, en un momento, va a ver aquí cómo lo tenía que hacer, era para dárselo a los oyentes, a la iglesia. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ya? Entonces aquí, la palabra asimismo en realidad es simplemente la palabra y. Está hilando el versículo anterior. Asimismo está bien interpretado, pero simplemente es una conjunción que hila el verso 28 con el 29. Y asimismo, o de la misma manera, y los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ya? 2 o 3, pero no al mismo tiempo. Cuando dice y los demás juzguen, en realidad la mejor lectura, y los otros juzguen o disciernan o evalúen. ¿Qué cosa? Si realmente lo que está saliendo de esa persona es de Dios o no es de Dios. Y si realmente esa persona que está adelante es profeta o no es profeta. Pero ¿quiénes son los otros que juzgan aquí? Los otros que son profetas. Es decir, pues, cuando hay don de ministerio, don de enseñanza, ¿quiénes han de juzgar si realmente ese hermano es de Dios, está hablándolo de Dios y tiene don de enseñanza? Los otros que son enseñadores, no los demás, por mucha autoridad que tengan. Entonces aquí está dando la autoridad, autorizando a los otros que tienen el mismo don para que disciernan, ¿verdad? Y para que evalúen a aquel que está hablando. Y si hay algún error, ellos en algún momento, no dice si ahí mismo, en algún momento tendrán que corregir lo que se ha enseñado y que pueda ser no del Espíritu de Dios. Entonces, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Asimismo, ¿cómo? O y, es decir, que sea estos 2 por 2 o a lo más 3 y por turno. De esa manera. Ahora, si era mezclado no sabemos. Si se podía levantar uno en lengua, interpretar, después se levantaba un profeta, o si se levantaban los hablar en lengua primero y después los profetas, no sabemos si era así o mezclado. Pero si en este caso había un profeta, mire lo que dice, verso 30. Por eso que era abierto, no era cerrado, no era plataforma cerrada, sino abierta. Y si algo, esto es una condición también, si se diera la condición de que algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, pero ese otro que estuviera sentado también habla de la palabra halos, es decir, otro igual, otro que tiene el don de profecía, no cualquiera. ¿Puedo decir algo? No, po, el profeta, po. Ya, el profeta. Entonces, y si algo le fuera revelado, ya, es decir, que el Señor le esté hablando a otro que estuviera sentado, a otro del mismo tipo, a otro profeta, calle el primero. Aquí no está diciendo que tiene que callarse todo y estar en silencio, no. El que está hablando, ¿verdad? El Señor le está revelando, y cuando le revela a otro, ¿ya? El primero, porque Dios es soberano, el primero se queda, cierra su boca y se levanta el otro. Ahora, si pasaba en adelante o no, no sabemos. Si lo hacía desde su puesto, no lo sabemos. Pero por lo menos, de alguna manera, al que le era revelado, si llegara a ser revelado algo a otro, que era profeta del mismo tipo, levantaría la mano ya y el otro se callaba. Dice, calle el primero. Entonces, uno de los caracteres esenciales de la profecía era la revelación, era lo que Dios le revelaba. Por eso el apóstol Pablo lo expresa y dice así, pues miren.
lo dice de esta manera. A ver. Dice, pues yo ni lo recibí, en cuanto al Evangelio en Gálatas, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Dios le reveló porque él era profeta. Él daba a conocer los mensajes de Dios, lo que Dios le revelaba a él, en este caso a Jesucristo, lo que Jesucristo le revelaba. Entonces aquí dice, y si algo le fuera revelado por Dios a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces aquí no era que era anotado quién le tocaba primero, quién después, eso no existía allí, a menos solamente se cerraba cuando había una visita, llegaba alguien de afuera, lo cual es correcto hacerlo en el día de hoy. Yo no digo que no se haga el plataforma cerrada siempre, eso, bueno, eso ya está así, pero aquí no era así, solamente se cerraba cuando llegaba alguien invitado o alguien que llegara porque los misioneros pasaban, ¿verdad? Y decían lo que tenían que decir y seguían. Y en primera Juan dice que lo encaminaran, es decir, le proveyeran de todo para que siguieran su camino y fueran a otro lugar a predicar y a enseñar. Y así era, y daban vuelta los enseñadores, los predicadores, los maestros, como, como el mismo Apolos, como el mismo Pablo, como el mismo Bernabé, como el mismo Timoteo. Entonces dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Así era. Entonces se levantaba uno que hablaba en lenguas, ¿verdad? Y había un intérprete. Y después otro, podían ser dos o tres, hablaba en lenguas e interpretaba. Y era para beneficio de la iglesia y para alguno que estaba allí que entendía el idioma, porque probablemente la lengua era primeramente para aquel que no conocía el idioma y después le era traducido para la iglesia. Y los profetas igual, cuando le ha revelado algo a alguno, se levantaba, porque Dios guía, en el fondo el Espíritu de Dios guiaba la reunión, no era el hombre, era el Espíritu de Dios. Y levantaba a uno, después levantaba a otro y después a otro, cada vez. No le hablaba a todo al mismo tiempo. Pero si alguno estaba hablando y le hablaba a otro, primero tenía que callar. ¿Por qué? Porque dice, porque dice esto. Mire, veamos el verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es lo mismo que los dones de las lenguas no son descontrolados, son controlados. O sea, los profetas tienen control sobre el don. Entonces, el verso 61. Miren, porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Ya? Eso ese es un distributivo. ¿Por qué? Porque uno por uno. ¿Ya? No todo al mismo tiempo. Podéis profetizar uno por uno, dos o tres, uno por uno, para que todos aprendan. Miren qué importante. O sea, la reunión tiene que ser para que los que asistan aprendan. ¿Qué cosa? Aprendan lo que Dios le está diciendo para que aprendan, no para que después lo olviden, para que lo aprendan. Y da gusto cuando hay hermanos que se interesan y preguntan y tienen deseo de aprender. Y toda la vida es eso, pues no los jóvenes nomás, todos, y toda la vida. Si nadie termina de saber hasta que ni siquiera cuando llega al cielo, porque seguimos aprendiendo. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, ¿ya? Y eso lo da Dios. Dios da ese poder o esa autoridad para hacerlo. Para que todos, con la intención, esta es una cláusula de propósito, para que todos, ¿quiénes? Los hermanos. Mire, el primer todos, porque todos podéis profetizar todos. ¿Quiénes todos? Los profetas, no todos los hermanos. Uno por uno, distributivo, es decir, uno después, máximo tres. Para que todos, con el propósito que todos, aquí los hermanos, ¿ya? Aprendan y todos sean exhortados. ¿Ya? Entonces, el aprender ahí es muy similar, podemos decir que es un sinónimo de la edificación, que ellos aprendan, porque la edificación es cuando uno aprende. Si uno va y después no sabe qué hablar en la reunión, no aprende nada, porque no puso atención y no tiene intención de aprender tampoco. Dice, y todos sean exhortados, es decir, la profecía es para que aprendan, para que sean edificados, pero también para que sean alentados y como lo vimos en la vez anterior, alertados.
O sea, la exhortación alertados de los peligros que hay también en la vida cristiana y consolados para aquellos que sufren. ¿Ya? Entonces, tiene un propósito mayor, ¿ya? Que es más importante que cualquiera muestra de un don por mostrarlo nomás, ¿no? Tiene que ver cuál es la función, cuál es la intención de ese don que Dios le dio a uno o a otro hermano. El 32, que ya lo vimos así de pasada, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, no es una cosa que uno lo controla, ¿no? Y tampoco es descontrolada, sino que la palabra ahí sujeto es sometidos a los profetas. Entonces, no es que todo hable al mismo tiempo o que tiene que hablar porque es profeta, no. Dios le da su momento, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿ya? A ellos. Ellos controlan y si Dios los mueve, ellos tienen que saber que Dios los está moviendo. Ya por eso había uno hablando y uno levanta la mano porque Dios lo está revelando, el otro calla y este habla, y después otro levanta la mano y este calla, y así, uno por uno. Por eso dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, todos los profetas, para que todos, toda la iglesia, todos los hermanos aprendan y todos sean exhortados. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ya? Pero también ahí puede ser que cuando haya alguno que hable algo distinto de lo que enseña la generalidad, y ahí están los que juzgan, también puede ser eso allí que no pueden hablar cualquier cosa. Entonces tiene que haber juicio también y, como dijimos, una evaluación de aquello que están hablando. Entonces, a veces, hermano, es importante discernir si el que está hablando es enseñador o no. Si es uno que está enseñando la Biblia, no, si es maestro, si tiene el don, no, es importante saberlo. ¿Ya? Hay hermanos que puede llegarse a discernir, querido hermano, si el que está ahí adelante es enseñador o no. Entonces, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿ya? Como en todas las iglesias de los santos, etc. Entonces, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿ya? Entonces, el ministerio es controlado, no es licencioso decir cualquier cosa, tampoco, sino que el mismo Dios no es Dios de confusión, ¿ya? De desorden, ¿ya? De promoción de la anarquía, de que no, yo quiero profetizar, yo quiero hablar primero, y muchos de ellos ni siquiera son de Dios, ¿ya? Entonces no es una cuestión revolucionaria aquí. Dios no es así. Dice, sino de paz. Es decir, un ministerio quieto, un ministerio que Dios controla, un ministerio que Dios guía por el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios guía, sale perfecto, y no solamente eso, sino que el ambiente es espiritual, porque Dios está allí, ¿ya? Por eso, mire, dice, verso 24, lo vimos en la clase, el estudio anterior, dice, pero si todos profetizan, pero profetizan de acuerdo al orden que está aquí, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdadera o realmente Dios está entre vosotros. Eso es lo que hace. Porque cuando Dios tiene el control de todo, el poder de Dios se manifiesta. Por eso es importante entender y saber que el que está delante es un enseñador que Dios ha levantado, para que el beneficio sea para la iglesia y aquellos que entran y que no conocen al Señor, porque Dios conoce a sus siervos y provee a sus siervos para el ministerio, para la iglesia y también para todos los que asisten. Entonces, primero está diciendo eso, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, no es de desorden, ¿ya? Porque en el fondo Él desea que todos escuchen, que todos atiendan, que todos aprendan, que todos sean consolados, y también
que aquellos que no creen honren y glorifiquen al Señor, de que Dios está en medio de ellos. Entonces, en general, las reuniones se hacen así, en la asamblea, se hacen así bien ordenado. No hablar aquí de plataforma abierta o cerrada, pero cuando se hace bien. En general se hace bien. Ahora, dice, aquí podemos decir que hay una división aquí. Dice, como en todas las iglesias de los santos, ¿ya? Aquí está diciendo en todas las iglesias de los santos, no está hablando en los Corintios solamente, en todas, ¿ya? Y aquí ya habían varias ya, ¿ya? Especialmente en, en el Asia Menor, ¿ya? En Corintio, ¿verdad? En Acaya, pero también en Asia Menor. Y en Macedonia, habían iglesias ya, habían bastantes iglesias. Entonces, como en todas las iglesias de los santos, ¿ya? Es decir, de los que han sido apartados para Dios, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Ya? Ahí no vamos a tener problema con la ley, ¿ya? Es difícil ese texto. Hay textos difíciles como este, ¿ya? Entonces no le ha sido muy fácil entender eso de la ley. Ya, pero dice, vuestras mujeres, ¿ya? Callen en las iglesias, en las congregaciones o iglesias, ¿ya? Esa es la palabra de esa iglesia aquí. Y cuando dice que callen, también es un imperativo. Manda a que no hablen en las iglesias. Entonces, cuando dice, bueno, ¿y cómo ora y profetiza? Algunos toman ese texto de 11:5. ¿Cómo ora y profetiza? Es que ora y profetiza sin hablar audiblemente. Simplemente eso. Ora juntamente con los hermanos y profetiza estando de acuerdo con el ministerio y estando en plena comunión con el ministerio, no hay ningún problema. Pero quieren hacer hablar a las mujeres. Pero me parece que cuando dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, tiene bastante fuerza. No tiene poca fuerza. Lo que pasa es que hay que procurar hacerlo calzar con el capítulo 11:5, que algunos no quieren hacerlas calzar y quieren hacer orar y profetizar a las mujeres públicamente, ¿ya? Pero me parece que aquí está diciendo que no, ¿ya? No está haciendo hablar a las mujeres en iglesia, no lo he dicho, no en otro tipo de reuniones, cuando están como iglesia. Entonces, cuando son las reuniones para el ministerio, para el evangelio, la cena, en esas reuniones, las reuniones de iglesia. Entonces, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Quién tiene que mantener eso? ¿Las mujeres o el hombre? El varón, po. Las mujeres también, pero el varón tiene que mantener eso, ¿ya? Entonces, cuando habla aquí a la iglesia, por supuesto, está hablando a la iglesia en general, le está diciendo a las mujeres que callen, pero está diciendo vuestras mujeres. O sea, el varón es el que tiene que mantener esto. El varón es el que tiene que tener fuerza ya para esto se lleve a cabo. Y gracias a Dios la mayoría de la asamblea se ha mantenido. En otras no, pero en la mayoría sí se ha mantenido. Si es que realmente es lo que está diciendo. A mí me parece que sí, que está diciendo que guarden silencio o estén en silencio en las iglesias, es decir, en la reunión de iglesias, que estén en silencio, pero no inactivas, pero no participantes, eso no. Entonces, porque no les es permitido, ¿ya? No les es debido hablar, ¿ya? Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, como la ley lo dice, es sumamente difícil y muchos lo lanzan hacia el Génesis capítulo 2, etcétera, ya hacia el principio. Y es muy difícil saber de qué ley está hablando aquí, ¿ya? De la ley general, de la ley, lo más probable es que está hablando de la ley del Pentateuco en este caso, del Génesis, etcétera. Y le digo, es muy difícil, a menos que alguno aquí después o en algún momento me pueda decir de qué se trata, pero es muy difícil, pero se tira mucho a Génesis capítulo 2 con respecto a la creación, ¿ya? Entonces dice, porque no les es permitido hablar. ¿Y eso de quién viene? No de Pablo. Después lo vamos a ver, no es de Pablo, es de Dios. Y después dice, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y estar sujetas al varón, ¿ya? Sujeta al varón en la iglesia,
en el sentido de no hablar, sino que el varón pueda hablar, pero a la vez, en ese sentido general, está sujeta a Dios, a lo que Dios ha establecido en aquella ley, que aquí se expresa, ¿ya? Y después dice, y si quieren aprender algo, yo creo que siempre quieren aprender, pero fíjese que la mujer, aunque esté en silencio, está aprendiendo y está siendo soltada totalmente. El problema es que ella no puede hablar, no debe hablar en iglesia, no le es dado eso. Entonces dice, y si quieren aprender algo, y ese sí, aunque tiene una idea, un sentido condicional, podemos decirle que es más bien afirmativo, y debiera ser afirmativo, porque dice, y ya que quieren aprender algo, es lo que debiera suceder, que la mujer quiera y desea aprender algo. ¿Ya? Eso. Pregunten en casa a sus maridos. Y cuando dice a sus maridos, no necesariamente porque dice en el original dice a los propios varones. Ahora, algunos dicen a sus maridos o algún varón que esté en casa, pero cuando dice a sus propios varones, no necesariamente está diciendo a los maridos, porque la palabra es la misma, maridos o varones, sino que debe ser a los varones que están, a los cuales puede preguntarle en casa, más allá de los maridos, porque también algunos usan eso para cambiar un poquito el sentido y permitir que la mujer hable en la iglesia. Ya hacen algunos cambios y manejan un poquito la traducción. Dice, y ya que quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Pero mire lo que dice ahora, porque es indecoroso. Y cuando dice indecoroso, la palabra es impropio, inoportuno, incluso indecente, deshonroso, vergonzoso. Es fuerte la palabra, porque es indecoroso, impropio, inoportuno, indecente, deshonroso, vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Entonces, es fuerte, pero esto es algo que ha establecido Dios. Y el varón es el que tiene que ocuparse en que eso se cumpla si realmente es así. Entonces dice, vuestras mujeres callen, el varón tiene que ocuparse de eso, no darle lugar a que la mujer hable, porque está bien, hay un sentido de que uno desea que la mujer haga ya, es que no es que la mujer, es que la mujer, a veces el varón piensa que la mujer está haciendo nada, y no es así, está orando, está profetizando, está aprendiendo, está siendo exhortada. O sea, la función de la mujer es total, absoluta. Lo que pasa es que el hombre habla nomás, po, pero no es dado don de profecía a la mujer, no aparece eso. Ni siquiera don de lengua a la mujer. Hay mujeres que hablan lengua, según ella, pero aquí no es dada el don de lengua a las mujeres. Probablemente ahí de los 120 solamente hablaba a los varones, no a las mujeres. Ya. Veamos a ver, 2 Timoteo, capítulo 2. Lo hemos visto, pero vamos a revisarlo ahora. Mm. 2 Timoteo 2, 12. No, eso era para otro. Pero un poquitito, a ver, aquí lo tengo por aquí. Era. Ya. Primera Timoteo 2:11. Primera Timoteo 2:11 cuando habla de las instrucciones sobre la oración. Y esto también en iglesia. Está aquí reunido en iglesia. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Ya? Entonces aquí dice en silencio, que aprenda. Y la palabra aprender es la misma que aparece ahí en el verso 31, que todos aprendan y todos sean exhortados, la misma palabra. Y con toda sujeción. Y es la misma palabra ahí que se usa, tiene algunos cambios. En el verso 84, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Porque no permito, mira lo que dice, ¿ya? Porque no permito a la mujer enseñar.
¿ya? Y esa palabra permitir está en el verso 34 también, porque no les es permitido hablar. Está usando los mismos términos. Entonces dice, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dos veces aparece en silencio, el 11 y en el 12. Entonces aquí no está hablando de ninguna cosa más que de la forma en que Dios lo ha establecido. Y me parece que por un orden natural. Mira lo que dice después. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y un hombre natural, es el asunto natural, por esa razón. Y segundo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo aquí la palabra engañada que usa la mujer, es más completa porque dice totalmente engañada. Incurrió en transgresión la mujer. Aunque el pecado entró por el hombre, en un sentido, ya algunos dicen que por el hombre y la mujer, bueno, ahí hay una discusión también si es por Adán o por Adán y Eva, bueno, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No es que la mujer no tenga que saber, no es que la mujer no tenga que entender bien las cosas, porque tiene que aprender. Dice, aprenda en silencio, tiene que aprender las cosas de Dios, todo tiene que aprender todo, tiene que estudiar mucho, la mujer, igual que el varón. Pero lo que sí dice que se salvará engendrando hijos. ¿En qué sentido? En que su función principal es el hogar, su principal, porque tiene los hijos, tiene que ocuparse de los hijos, tiene una ocupación que es importante. Pero dice, si permaneciere o continúa en fe, amor y santificación con modestia, o sea, su vida tiene que ser santa. Su fe, cuando habla de la fe, no solamente es la fe de creer, sino la fe que tiene que ver con toda la escritura, porque la fe se fortalece con los entendimientos de las cosas de la Biblia, hay que entender bien la Biblia, todos, hombres y mujeres. El asunto es que no le es permitido ejercer dominio sobre el varón, no le es permitido. Entonces, y ahí en 1 Timoteo está la oración en público, y no puede hacerlo. Y cuando oran ahí, obran varones, no las mujeres. Es la palabra varones, no los hombres en genérico, sino cuando oran ahí en 1 Timoteo capítulo 2 es varones, no las mujeres. Pero las mujeres tienen las mismas posibilidades del hombre en cuanto al conocimiento, al aprender, a la necesidad de exhortación, de ser consolado, etcétera, pero dice que se salvará engendrando hijos, o sea, tiene una función sumamente importante que el hombre no la puede hacer, porque la mujer procede sale o sale la mujer sale del hombre o procede del hombre, pero el hombre procede de la mujer. Eso está diciendo. Entonces dice, verso 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ojalá que pregunten, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, en iglesia. No puede hablar. Entonces, ¿cómo le dicen allá que puede orar y profetizarse? Aquí dice que no puede hablar. No puede hablar. En congregación. 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, todos los principios de la palabra de Dios lo crearon los corintios. O sea, ellos ahora, los corintios, son los que van a hacer una nueva eh, palabra de Dios. O sea, lo que ellos hagan es así. No es así. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Ellos son la primera, por así decirlo, la primera iglesia, la iglesia fundante de todo, y de ellos va a salir la palabra de Dios, y ellos van y como hagan ellos, así es. No, po. Tenían un desorden. Estaban haciendo hablar a las mujeres probablemente. Y todo eso. Y aquí dice que, un momentito, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Procede de vosotros la palabra de Dios? Entonces ahí está hablando del origen. ¿De dónde ha salido? ¿Dónde ha comenzado la palabra? ¿Cuál es el origen?
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Vosotros sois el origen y podéis hacer lo que queráis? No, po. Ninguna iglesia, hay iglesias que piensan que ellos tienen que empezar a hacer las nuevas leyes de cómo se hacen las cosas, cuando lo tenemos aquí en la Biblia. Entonces, cambian muchas cosas, ¿ya? Y llaman al cambio social y todo ese asunto, y en el fondo se transforman al mundo, ¿ya? Es triste, pero es así. Y la asamblea lamentablemente podrían llegar a eso. Pero, ¿saben qué? No, po. Nosotros no podemos nosotros inventar, hacer un nuevo código con respecto a la palabra de Dios. No podemos, no debemos. Por eso dice, ellos están haciendo un nuevo código, de hablar todo en lengua, profetizar solo, que las mujeres hablen y todo. ¿Acaso ha salido de vosotros, habla de procedencia, de origen, la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? El apóstol Pablo llevó el evangelio allá. A ellos llegó la palabra. ¿Por qué si a ellos llegó la palabra, el evangelio? Ahora que el apóstol Pablo la ha enseñado y le ha dicho cómo se hacen las cosas, y ahora nuevamente está respondiendo algunas dudas. Entonces ellos van a decir, no, pues lo que pasa es que nosotros queremos hacerlo de otra manera, po. No queremos hacerlo así. Está bien, son libres. Pero Pablo quiere resguardarlos de eso y que ellos piensen que el apóstol Pablo tiene autoridad divina, que Dios lo envió para dar a conocer la revelación de Dios con respecto al misterio y a toda la enseñanza respecto incluso a la forma de congregarse y cuál es la función de la congregación, que es el bien, el provecho y la edificación de la iglesia. Por eso le dice así, po, ¿ya? Y esto es para todos nosotros, porque todos quieren, llegan los jóvenes, oiga, no, pues los viejitos lo hacían así, ahora nosotros los jóvenes queremos hacerlo de otra manera. No, no, y lo van a hacer igual, pero ¿es correcto eso? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces los jóvenes que llegan tienen que ver cómo nos llegó la palabra para seguir haciendo la palabra, po. Y si ha habido algún error incluso anteriormente de no haber llevado a cabo la palabra de Dios como dice la Biblia, como el apóstol Pablo está enseñando, bueno, corregir eso también, po. Eso es santidad, eso es amor, eso es temor de Dios. ¿Qué cosa? Volver a la escritura. Todas las cosas que se han alejado, volver a ellas. Eso es correcto. Entonces dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Ya? Hay un texto, no sé si lo encuentre, ¿ah? Pero parece que hasta aquí. Dice, no sé si lo voy a encontrar. No, espérese, a ver, acá mismo parece que está. Me parece que está aquí mismo. Pero no importa. Dice el verso 7 del capítulo 4, primero de los Corintios. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, ¿ya? Entonces, en el fondo, ellos aquí se estaban gloriando de algo que ellos habían recibido. ¿Por qué se distinguían tanto si lo habían recibido? Y tenían que solamente obedecer a lo que habían recibido. Verso 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí está el punto, ¿ya? Miren, si alguno se cree profeta, ¿ya? O espiritual, ¿ya? Y ahí la palabra, si alguno piensa o se imagina que es profeta o espiritual, reconozca, ¿ya? Que lo que os escribo, y aquí es singular, no plural, es mandamiento del Señor, porque es el apóstol, y él está diciendo lo que el Señor le está diciendo. Y si uno piensa en realidad lo que todo la forma de llevar la reunión es realmente algo que se ve que es de Dios porque es para provecho de todos y todos se benefician de eso y de la otra manera como ellos lo estaban haciendo no se beneficia a nadie y quedan como niños, como aparece en el capítulo 3 como niños y no maduros, como niños pequeños. Entonces dice, si alguno se cree profeta o espiritual, aquí está llamando a cualquiera que llegase a decir que yo soy espiritual, yo soy profeta, yo sé, y está bien lo que estamos haciendo, lo que sea, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor.
Pero podría pasar algo con esa persona, mire, más el que ignora, ignore. O sea, podría haber alguno que lo ignore. Ah, no, el apóstol Pablo está hablando cualquier cosa menos el mandamiento de Dios. Nosotros sigamos igual nomás. Dice, pero el que ignora, ignore. Y ese texto es sumamente difícil también, pero vamos a tratar de, a ver si alcanzamos ahora. Por último, llegar ahí. Me gustaría llegar al 40, sí. Eh, está hablando de que alguno podría llegar a ignorar voluntariamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Miren, en el verso 33 al final dice, como en todas las iglesias de los santos. Está hablando aquí al final sobre, sobre lo, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca, etcétera, que lo que escribo es mandamiento del Señor, está hablando de todo, ¿ya? Relacionado con los dones y relacionado también con el asunto de las mujeres, de las hermanas. Entonces dice, más el que ignora, ignore. Mire, podría ser así. Si alguno voluntariamente ignora, ¿ya? Será ignorado o desconocido por Dios. Dios lo ignorará a él. ¿Ya? O solamente decir, pero si alguno ignora, es ignorado. ¿Pero por quién? Entonces, decir que es ignorado por Dios o desconocido por Dios es bastante cercano. Porque si él ignora lo que Dios dice, Dios también lo ignora, no lo conoce. Miren, voy a leer un texto en Mateo 10:33, solo para acercarnos un poquito. Acercarnos a ese texto, que son textos difíciles, pero hay que tratar de decir algo. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces está diciendo, si alguno me desconoce a mí, si cualquiera que me desconozca delante de los hombres, yo también lo desconoceré delante, porque si él me desconoce a mí, yo también. Entonces, la forma esencial de ser conocido por Dios y no ignorado por Dios es que yo no lo ignore a él. Porque si él, esta persona, quien quiera que sea, ignora la palabra de Dios y hace lo que él quiere, ¿sabe, querido hermano? Es muy grave porque Dios no lo toma en cuenta. Entonces, este hermano, quien sea, cuando llega al tribunal de Cristo, le dice, ¿tú quién eres? Yo soy tu hijo, sí, po, pero tú me ignoraste ya, po. Ya, por decir algo. Porque no es necesariamente inconverso. Pero ese ignorado por Dios probablemente tiene que ver con el hecho de que Él aquí va a hacer lo que quiera y tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y ordenar la iglesia como quiera, a la pinta de Él. Pero Dios no está allí porque Él es el que ordenó la cosa, o sea, al final se adueñó de lo que no es de Él. Por eso dice ahí en lo que leímos, en el capítulo 4, dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido y se lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Se adueñaron de lo de Dios, po. Se adueñan de lo de Dios. Y eso pasa aquí. Puede pasar eso. Cuando hacen otra cosa y no reconocen el mandamiento del Señor. Entonces es sumamente importante, querido hermano. Es triste ver hermanos que hacen otra cosa, totalmente lejos de la Biblia. Y aunque se lo digan, lo ignoran. Porque después en el tribunal de Cristo van a pasar cuenta. Es triste. Afecta a la iglesia, pero es triste por ellos mismos. Como Diótrefes, por ejemplo, que va a llegar allá, si es creyente, y va a tener que dar cuenta, siendo creyente, de todas las cosas que hizo, que negó la palabra de Dios totalmente, el mandamiento del Señor. Qué importante, conocer la Biblia bien, acercarse a la verdad y llevar a cabo lo que la Biblia enseña. Es sumamente importante. Más el que voluntariamente quiere ignorar lo que es el mandamiento del Señor, será ignorado por el mismo Dios. Por el apóstol Pablo también a lo mejor, pero por el mismo Dios. Así que, hermanos, por consiguiente, es decir, por causa de lo anterior, por consiguiente, está diciendo, pero un poquito ya, por consiguiente, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. ¿Ya? Entonces, simplemente está diciendo, procurad profetizar, ¿ya? Es decir, anhelad eso, anhelad la profecía, el bien,
la edificación, la consolación, el aprendizaje, la exhortación de los creyentes. Dice, eso anhelad, y no impidáis el hablar en lengua. Él no está diciendo que se prohíba hablar en lengua, sino que sea como Él lo ha establecido aquí, que es mandamiento del Señor, no es una cuestión que a Él se le ocurrió. Si alguno quiere ignorar el mandamiento del Señor, hágalo como quiera. Pero aquí está diciendo cómo lo hagan los corintios y también nosotros. Entonces dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando dice decentemente, de manera decorosa, conveniente, distinguida, pero dice y con orden, no es ordenadamente, porque usted ordenadamente puede hacer lo suyo, lo que a usted se le ocurra, lo que a mí se me ocurra de manera ordenadita, ¿no es cierto? Entonces una vez se entra en un lugar y todo ordenadito, todo bien, pero están haciendo lo del hombre, no lo de Dios. Ya. Entonces cuando dice con orden, tiene que ver con lo que Dios ha establecido previamente a través del apóstol Pablo, lo que está escrito del capítulo 11 al 14, según el orden establecido. Miren, esa palabra orden es un método o procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento en caso de incendio. Está todo escrito. Abrir, no usar ascensores, usar la escalera de manera ordenada, ya, ir al sitio demarcado de seguridad, solamente pueden manipular los extinguidores, las personas que están habilitadas para eso, etcétera. Procedimiento, según el procedimiento, no la pintadera. Oye, ¿cómo lo hacemos? No, tirémosle agua, tiremos tierra. No, que la gente se quede arriba, no, así no va a pasar nada. No, pues el procedimiento es evacuar y luego atacar. Llamar a los bomberos entre tanto y mantener ahí que eso no avance, ya, porque a veces no es suficiente, pero mantener eso hasta que lleguen los bomberos. Procedimiento. No puede ser como a él se le ocurra, porque le va a ir mal. Entonces, aquí es un método, un procedimiento. Y el texto tiene que ver con un ejército en formación, ¿ya? En que las tropas se dispersaban para ser menos vulnerables según la orden dada por los comandantes. Miren, Colosenses 2:5. Dice así, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Ya él no conocía a los colosenses. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cuál es el buen orden? Que ellos estaban obedeciendo a lo que se le ha mandado, ¿ya? Y a lo que les ha enseñado el amado hermano Epafras. Entonces ellos estaban siguiendo la palabra de Dios. Por eso cuando dice su buen orden, no es que estaban todos peinaditos, bien afeitaditos, no, nada de eso. Ojalá estuvieran bien así en ese punto, pero no es eso. Es según lo que Dios ha mandado, según el mandamiento del Señor. Y aquí el orden es lo que está escrito aquí. ¿Ustedes piensan que el diablo es desordenado? No, pues sí, también es ordenado, po. Pero es el diablo, po. Y hace las cosas del... Yo pongo así las cosas extremas para que nosotros nos preocupemos y nos pongamos así con la intención de aprender la Biblia y no de juzgar cuando se hacen las cosas mal, porque puede pasar, sino que yo tener las cosas claras, siempre lo he dicho, saber cómo se hacen las cosas. Y aquí está en la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo ordena según el mandamiento del Señor, pero no es ordenadamente, ¿ya? Sino según lo que está establecido aquí en estos textos, especialmente del capítulo 11 al capítulo 40, al capítulo 14. ¿Ya? Entonces, pero hágase todo decentemente, decorosamente, pero según el orden establecido aquí, como, como dijimos, como un método, como un procedimiento, una disposición establecida, que es la que el apóstol Pablo está dando a conocer en estos capítulos. No como al hombre se le ocurre, porque esto es el mandamiento del Señor.
Hay algunas cosas a veces que el apóstol Pablo dice según pienso, ¿ya? Él tiene la autoridad apostólica, no es mandamiento del Señor, pero tiene la autoridad apostólica. Pero aquí dice, verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, ¿ya? Si se cree, si se piensa, y está bien, ¿ya? Que lo piense, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Si se cree profeta y espiritual, ha de reconocer que lo que está escribiendo no es idea de él, sino mandamiento del Señor. Y ahí él realmente pasaría a establecer que lo que piensa que es profeta o espiritual es real, es verdad, porque hace caso y obedece al mandamiento del Señor. Pero si dice, hermano, podemos hacerlo mejor, hagámoslo de otra manera, ¿para qué lo vamos a hacer así si hay tantas formas de hacerlo? Abandonaría e ignoraría y sería también ignorado por Dios. Entonces, yo lo hablo de esta manera porque es delicado, querido hermano, hacer las cosas como uno piensa. No es así. Por eso hay que estar bien establecido en la Biblia, para que no nos metan el dedo en la boca. Y nosotros sepamos lo que Dios está diciendo y lo importante de establecerse en esa palabra. Qué importante, ¿no? Muy bien. Hermano Johnny anda por ahí. Lo veo. No lo veo. Sí, hermano. Hola. Lo Hola, molestamos hola. para que pueda orar para terminar la reunión. Muy bien, pues, hermanito. Se le agradece. Cualquier cosita después hablamos. ¿Oro nomás? Adelante. Ya. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, una vez más, mi Señor, que estamos en presencia de usted, mi Señor, escuchando y reflexionando de su palabra, mi Señor. Señor, que sea para la edificación de nuestro entendimiento, mi Señor, y darnos fortaleza aún más, mi Señor, en su palabra. Gracias por nuestro Espíritu Santo que siempre nos está acompañando, mi Señor, y aclarando las dudas, mi Señor. Señor, agradecemos, mi Señor, porque usted es bueno todo el tiempo con nosotros, y pedimos que nos acompañe durante esta semana, mi Señor, y en todo lo que hagamos, mi Señor, que estemos siempre con la ayuda de usted, mi Señor. En el nombre poderoso, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias.